La memoria de los cuerpos. Les Noces, una obra de Bronislava Nijinská. A inicios del siglo XX se produjo un importante cambio en el ballet con el surgimiento de la compañía Los Ballets Rusos de Diaghilev. Las transformaciones que se produjeron en la producción danzaria de esta compañía tuvieron efectos en el ballet a nivel mundial, siendo el origen de lo que actualmente se conoce como ballet contemporáneo. En los ballets rusos de Diaghilev trabajaron importantes coreógrafos como Michel Fokine, Václav Nijinsky, Leonid Massin, Bronislava Nijinská, Sergio Lifar y Georges Balanchine. Cabe destacar que Bronislava Nijinská es la primera coreógrafa mujer en la historia del ballet en tener un papel destacado en la creación coreográfica internacional. Sorprende, por lo tanto, el hecho de que en la actualidad solamente se conservan dos de sus obras en escena. Nijinská tuvo una amplísima producción coreográfica y una importantísima influencia en varias generaciones de coreógrafos y coreógrafos en todo el mundo. Además, realizó coreografías con temáticas abiertamente feministas. Bronislava Nijinská, una mujer coreógrafa en un mundo de hombres. En las compañías de ballet, incluida la de Diaghilev, se establecen estructuras jerárquicas en las que los puestos directivos y creativos por lo general han sido ocupados por hombres. Por otro lado, son en su mayoría bailarinas mujeres las que participan de la danza, pero como bailarinas cumplen un rol inferior en la jerarquía de la compañía y su acción está totalmente supeditada al coreógrafo, regisseur o director. Los ballets rusos de Diaghilev, aunque en términos creativos produjeron grandes transformaciones al ballet, en su estructura jerárquica no fueron tan revolucionarios. A pesar de esto, y debido al increíble talento de Bronislava Nijinská, Diaghilev decidió darle un espacio como coreógrafa, con lo cual se inició la participación de las mujeres en la creación del ballet. Esto no quiere decir que para ella fuera fácil abrirse camino en la compañía. El mismo Diaghilev consideraba que ella habría sido mucho más importante coreógrafa si hubiera sido un hombre. En la mayoría de las historias de la danza solamente se hace referencia a la época en que Bronislava Nijinská como coreógrafa en los ballets rusos de Diaghilev. Sin embargo, ella fue una bailarina muy destacada en la compañía. Posteriormente, cuando Václav Nijinsky asumió el rol de coreógrafo principal, Nijinská le ayudaba en la dirección de los ensayos y jugó un rol muy importante para que sus obras se concretaran, trabajo que nunca le fue reconocido. Más tarde fue llamada por Diaghilev para que hiciera coreografía y continuara con el remontaje de obras del repertorio de la compañía. Las compañías de ballet bien podrían entenderse como museos dedicados a la conservación de obras, con la diferencia de que las obras se conservan en las memorias corporales de las personas que las bailan. En muchas ocasiones, cuando las obras dejan de bailarse por un tiempo, se pierden fragmentos de ellas, los cuales tienen que ser vueltos a coreografiar. Esta condición efímera de la danza, que dificulta su conservación, hace que la noción de coreografía sea flexible. En la época en que Bronislava Nijinská trabajó como coreógrafa principal, ella se encargaba de los dos aspectos del trabajo de la compañía, tanto de la reposición de obras como de la creación de nuevas coreografías. Sin embargo, cuando ella salió de la compañía por diferencias que tuvo con Diaghilev, empezó a trabajar con Leonid Massin y posteriormente se unió Georges Balanchine. Ambos coreógrafos parecieron decididos a eliminar del repertorio de la compañía toda la obra realizada tanto por Václav Nijinsky como por Bronislava Nijinská, con lo cual se perdieron de la memoria de los cuerpos las obras de ambos. El fin abrupto de la compañía tampoco ayudó a la conservación de las obras. Cuando Nijinská dejó los ballets rusos de Diaghilev, fue a trabajar en la compañía de Ida Rubinstein. Esta compañía fue un espacio muy importante para Nijinská porque Ida Rubinstein le dio todo el soporte y la libertad para desarrollar su obra como la imaginaba. Ahí creó obras como Bolero en 1928, obra que posteriormente fue vuelta a coreografiar por Maurice Béjart en una versión que no pretendía retomar ningún aspecto del original de Nijinská. Mientras Nijinská trabajó en la compañía de Ida Rubinstein, su trabajo se enfocó más en lo que posteriormente se conoció como neoclasicismo. En la mayoría de los libros de historia de la danza se considera a Georges Balanchine como el padre de neoclasicismo en el ballet,
pero fue en realidad Nijinská quien primero incorporó en sus coreografías elementos que dieron paso al neoclasicismo. Se reconoce que coreógrafos como Maurice Béjart, Frederick Ashton e incluso Jiří Kylián fueron importantes exponentes del ballet neoclásico, que se caracteriza porque, sin desarticular los principios de la técnica académica, añade una mayor libertad al movimiento del torso y del cuerpo en general. De estos coreógrafos, el que públicamente reconoció la influencia que había recibido de Bronislava Nijinská fue Frederick Ashton, quien, siendo director del Royal Ballet en Londres en 1963, pidió a Bronislava Nijinská que fuera a la compañía a remontar Les Noces y Les Bitches, lo cual permitió que estas dos obras que Nijinská todavía recordaba pudieran ser conservadas hasta nuestros días. Todas las demás obras de Bronislava, que fueron más de 70, se perdieron completamente. La influencia de Nijinská también puede rastrearse directamente en coreógrafos como Jerome Robbins, quien trabajó estrechamente con Georges Balanchine. Jerome Robbins realizó versiones propias de La siesta de un fauno de Václav Nijinsky y Les noces de Bronislava Nijinská. Estas coreografías retomaban la música y parte de la idea o temática de las obras originales, pero eran en realidad obras completamente nuevas y desvinculadas en términos coreográficos de las versiones originales de Václav y Bronislava. La importancia de Bronislava Nijinská en el desarrollo del ballet a nivel mundial se puede observar tanto en la influencia que ejercieron sus propuestas creativas en coreografías de todo el mundo, como con quienes ella no convivió directamente, como en el trabajo que desarrollaron la enorme cantidad de bailarines y bailarinas que ella formó y que se volvieron coreógrafos de renombre. Tan es el caso, por ejemplo, de Sergio Lifar, quien bailó en los ballets rusos de Diaghilev y después desarrolló un importante trabajo en la Ópera de París, dando continuidad al ballet neoclásico. Lifar repuso varias de las coreografías de los ballets rusos de Diaghilev, pero ninguna de Nijinská. Bronislava Nijinská también abrió camino a muchas mujeres que posteriormente tuvieron lugares importantes en la dirección de compañías de ballet y en el desarrollo de la coreografía. Tal es el caso de Ninette de Valois, que se unió a los ballets rusos de Diaghilev como bailarina en la época en que Nijinská estaba más activa como coreógrafa. Ninette de Valois trabajó en la creación de lo que sería la nueva escuela de ballet de Londres y tuvo una importante influencia en Frederick Ashton. Otra importante coreógrafo que bailó en los ballets rusos de Diaghilev y que bailó con Nijinská y también se trasladó a Londres fue Marie Rambert. Ella creó su propia compañía e impulsó una gran cantidad de coreógrafos, entre los que destaca nuevamente Frederick Ashton. En los Estados Unidos, Bronislava Nijinská también dejó una influencia significativa. Trabajó en importantes compañías como el American Ballet Theatre y realizó coreografías para varias películas de Hollywood como El sueño de una noche de verano y Hair, entre otras. En América del Sur, Bronislava Nijinská también tuvo una importante presencia por su trabajo dirigiendo el Teatro Colón, el cual es uno de los más importantes de Latinoamérica. Nijinská ejerció una influencia determinante en Argentina en Mercedes Quintana, quien se conformó como la primera coreógrafa de ese país en una época en la que no se tenía desarrollo del ballet. Mercedes Quintana creó una nueva escuela de ballet en la Argentina. Los principios de creación de Bronislava Nijinská, sus aportes más importantes. Les Noces se estrenó en 1923. Es una de las más importantes obras de Bronislava Nijinská y una de las dos únicas obras que se conservan hasta nuestros días. En esta obra se pueden encontrar concretadas las principales ideas creativas propuestas por Nijinská y que tuvieron influencia en mucha de la creación coreográfica posterior en todo el mundo. Uno de los asuntos que fueron motivo de discusión constante con Diaghilev fue el hecho de que él concebía que las coreografías se debían crear a partir de un libreto. Por su parte, Nijinská sostenía que la danza por sí misma era capaz de presentar las emociones sin la necesidad de existir un libreto que como un texto literario permitiera la conformación de la obra. Les Noces, a pesar de ser un ballet que sí contenía argumento, no se creó a partir de un libreto. La idea original y la música
eran de Igor Stravinsky, los decorados y el vestuario de Natalia Goncharova. Stravinsky había escrito una suerte de libreto, pero Bronislava Nijinská concibió la obra de una manera muy distinta. Les Noces se montó dialogando con la música, pero no con el libreto de Stravinsky. Para Nijinská, los diseños de vestuario y escenografía, que junto con la coreografía conformaban la construcción visual de la obra, sí eran de gran importancia. Nijinská eliminó todos los adornos que solían acompañar a las coreografías de los ballets rusos de Diaghilev en ese momento e hizo corresponder el vestuario de Goncharova con el movimiento. El diseño creado para Les Noces estaba influido por el constructivismo ruso. Se presentaban formas geométricas y volúmenes, lo cual era también punto de partida para la creación coreográfica que estaba conformada por danzas grupales que también se movían como grandes bloques, más que por danzas de solistas. La temática del ballet es una boda campesina rusa, pero para ella, que tenía conocimiento de lo que implicaban en realidad estas bodas, la coreografía no era un festejo, no como habían sido presentadas las bodas en innumerables obras del ballet hasta entonces, con una mirada feminista. Bronislava Nijinská presentaba de una manera descarnada la tragedia que implicaban estas bodas campesinas rusas, que eran concretadas por la familia y en las cuales el novio y la novia apenas se conocían. En Les Noces, si bien Nijinská no recupera toda la imaginería visual del folclore ruso, sí recupera movimientos de las danzas del folclore. También la temática proviene de la realidad rusa, pero con una perspectiva crítica. Para Nijinská, en esta coreografía los grupos debían tener el papel principal y dejarlo prácticamente en la inmovilidad a los personajes protagónicos. El ballet tiene 4 escenas. La primera se desarrolla en la casa de la novia y en ella se presenta el tejido de las trenzas, que es una práctica tradicional en las bodas rusas. Nijinská ubica en el centro a la novia, quien está parada y es rodeada por sus amigas, quienes con su danza realizan el trenzado. Es decir, que el movimiento de las amigas es una abstracción del trenzado tradicional de las novias campesinas rusas. Cabe destacar que la compañía se habían dejado de lado el uso de las zapatillas de punta, pero Nijinská las retoma en Les Noces con un uso muy peculiar. Las amigas permanecen prácticamente todo el tiempo en puntas, construyendo el trenzado con el movimiento de sus pies, mientras la novia casi no se mueve. La segunda escena se desarrolla en la casa del novio. Igual que como sucede en la primera escena, los amigos son quienes bailan alrededor del novio, mientras éste permanece prácticamente inmóvil. Los movimientos, que tienen su fuente en danzas folclóricas rusas, se mezclan con un vigoroso uso del virtuosismo propio del ballet. Los personajes de Les Noces no son personajes, sino que son cuerpos de baile. Es decir que, si bien sí existen bailarines que son el novio y la novia, sus sentimientos, pensamientos no son expresados por ellos, sino por los cuerpos de baile que les acompañan. En la primera escena son las amigas de la novia y en la segunda escena los del novio. Debido a esto y a la forma específica de coreografiar las danzas grupales, es que este ballet, al parecer de Igor Stravinsky, presenta en escena movimientos y formas compositivas que nunca antes habían sido vistas en escena. En esta segunda escena también se presentan formas geométricas en el diseño coreográfico y se juega con la complejidad rítmica de la música de Stravinsky, pero también se trabajó con la energía estática presentando algunos movimientos de quietud. La tercera escena se desarrolla de nuevo en la casa de la novia y presenta la partida de la novia rumbo a la casa del novio y el lamento de la madre por la pérdida de su hija. Es una escena relativamente corta, pero de un gran dramatismo que hace evidente el carácter trágico y no festivo de la boda. Finalmente, en la cuarta escena se presenta la boda, pero los personajes protagónicos permanecen subidos en una plataforma alta en el fondo del escenario, casi inmóviles contemplando las danzas grupales, ahora mixtas de hombres y mujeres, que desarrollan los individuos de la boda.
Esta es la escena donde más se puede ver el contraste entre la energía estática y las vigorosas danzas de los cuerpos de baile. Al estudiar a Bronislava Nijinská, se hace evidente que dejó influencia en la coreografía en todo el mundo. Siendo la primera coreógrafa de la historia del ballet, abrió camino y formó a muchas de las coreógrafas que continuaron abriendo cada vez más espacios para las mujeres en el ámbito de la coreografía del ballet. Resulta paradójico que, aun habiendo sido tan importante su trabajo, este no haya sido reconocido lo suficiente en su momento como para que más de sus obras pudieran permanecer en la memoria y pasaran a formar parte de los repertorios de las muchas compañías en las que trabajó. También llama la atención que Bronislava Nijinská aparece en muy pocos textos de la historia de la danza. Si se compara la cantidad de estudios sobre Nijinská con lo que se ha hecho en relación con otros coreógrafos hombres, la diferencia es considerable. Esto hace pensar en la importancia de reescribir la historia de la danza desde una perspectiva femenina que sea capaz de reconocer los aportes de las coreógrafas mujeres. No resulta casual que los pocos textos que existen sobre Nijinská fueran publicados por mujeres.